Listo. Bueno, en este video pues, haremos una recopilación un poco de las opiniones y los pensamientos que tuvimos pues, con base en muchísimas pues, de las cosas que estuvimos evidenciando en la materia. No sé quién quisiera comenzar con alguna opinión específica. Pues a mí me pareció que el curso fue muy interesante y fue una nueva manera de pensar el origen que no había considerado, pero que me aclaró muchas cosas acerca de como la situación actual, de dónde estamos parados realmente y no sé, pues, o sea, a mí me pareció todo un logro haber entendido a Heidegger y, por ejemplo, con este último texto de Sumter, como que todo tiene un sentido más profundo, ¿no? Sí. Sí, pues yo quisiera decir ya de una vez mi opinión, y es que yo tenía una expectativa muy baja sobre el curso, porque yo no sabía qué esperar. Una clase de teoría, eso va a ser una mamera, pero pues no fue el caso. Me parece que, o sea, las clases van más allá de lo que es la arquitectura, como hacia un estado más trascendental. Y pues la verdad, yo no entendía la arquitectura de ese modo, y fue chévere descubrir todo ese mundo que hay para leer y para explorar. Okay. A mí me pareció bien interesante y yo creo que yo tuve una parte favorita del curso. Me gustó mucho comenzar en la cueva, incluso al principio sin saber que estábamos en la cueva, ¿no? Pues como con todo el texto de Vitruvio y eso. Después mi parte favorita, pues en realidad fue la parte de la cueva de Chauvet. Esa vaina fue una locura. Y me gustó mucho ya esta última parte en donde pues era más una visión del mundo contemporáneo, pero sin dejar de lado esa parte de la cueva, ¿no? Especialmente en este último video que vimos de el performance de Per Miquel. O sea, siento que en ese video conecté tantas cosas que como que fue hasta un poquito demasiado. Eh, y, y pues a manera de conclusión me parece que me voy con una mirada mucho más amplia pues, con respecto, digamos, al origen de la arquitectura, ¿no? Que pues al principio de la clase era pues el objetivo, ¿no? Era crear una definición de lo que era arquitectura y después irla construyendo paso a paso. Pues no sé si lo recuerdan. Entonces, bueno, otra cosa que también me gustó muchísimo fue como el ritmo de la clase. Siento o sea, eso a pesar pues de ser como metodología de la pedagogía de la clase, siento que le aporta muchísimo a la clase, porque pues, o sea, uno mismo es como que se encarga de entender las cosas a su mismo tiempo, ¿no? Pues que no es igual al de todo el mundo. A mí, yo no sé ustedes, a mí me parece muy interesante el curso cuando uno empieza como a mirar hacia atrás y como a pensar lo que uno ya da por hecho. Eso es algo que nunca había hecho, la verdad, nunca me había puesto a pensar del origen de esta profesión y de qué estamos haciendo. Y eso complementando lo que decía Yusef, es muy chévere ver como ese crecimiento de una, desde filosofía, pues desde el origen, desde la cueva pues ya me fue el nombre. Chauvet. No, la otra. La del mito de la cueva esta. Me fue. A la de Platón. De Platón. Entonces, trate como desde por allá viene este tema, ¿no? Es como, hacer todo ese recorrido de origen, me parece una cosa que es muy interesante, la verdad. Que me perdí más de una vez, pero se logró. Hay algo que yo creo que no, pues que no me quedó muy claro y fue como como el desvío por la parte del cladding y de este man. ¿Cómo es que se llama el que le gusta a Jessica? ¿Semper?
Semper. No, ¿Hay pues, algo ahí y- ¿qué? o sea, no, es porque ese sería el origen de la arquitectura a partir de lo textil y del tejido y tal. Pero no, o sea, más que decir lo que me gustó y lo que no me gustó, me parece que después de esto nos queda una tarea muy grande, o sea, en verdad, porque de nada sirve como haber hablado y haber filosofado un montón y toda la cosa si seguimos teniendo como nuestra práctica súper establecida occidental que nos enseñan, no sé, en las universidades y el negocio de la construcción y tal. Entonces, creo que em, más bien es como el inicio de seguir reflexionando acerca de cuál es la verdadera práctica del arquitecto y de cómo sería la manera para nosotros como dar esa medida para que el hombre pueda habitar eh, pues de una mejor manera, o sea, en verdad ser el poeta y no, es que no sé, a mí me molesta un montón cuando siempre dicen que como el arquitecto, no sé, gestor o el que se dedica, no sé, a estas cosas. Siento que es otra carrera y Sí. eh, Ingeniero civil administrador. sí, eso es otra carrera, o sea, no entiendo por qué lo quieren a uno meter eso. Eso es otra vaina, que si a alguien le gusta eso, pues, La Moni. es otro tema. Entonces estudié en otra, pero no me metan a mí que yo tengo que hacer eso. Es que qué pereza. Y ya, siento que eh, y ahora la tarea no hablar todavía. No hay nada, no, ahora sí me toca pensar en base a eso, pensar bien. Por eso debería haber un teoría. Jessy, te oyes como lejos o raro. Que creo Sí, que a mí estaba también me pasando pasa un eso. juego. Yo, A ver, Moto. ¿Ya? yo quería decir que pues se va uno un poco triste porque ya acabó el curso, pero me gustó mucho que este es un curso de teoría donde no vimos ningún edificio. O sea, no vimos ni un edificio y eso es excelente porque Mm. estudiamos lo humano, la mano, el dibujo, la incisión, la prótesis, el sílex, todo eso. Luego vamos. vimos la cabaña, entonces la cabaña desde atrás, luego vimos la cueva, el ritual, la filosofía. Entonces en parte es como más que ver arquitectura, es cómo se piensa la arquitectura. Y, pues, y también es como que vimos todo como muy por encimita, o sea, es como una pincelada y como ahí les tiro esto para que ustedes sigan revisando y hay que seguir revisando. En parte, si queremos hacer un cambio o algo así, yo pienso que sí ir al origen, pero el origen de todos los actores, o sea, no solo de los edificios, sino el origen del humano, el origen del pensamiento, del lenguaje y bueno, y vimos todos estos caminos que cogimos por Vitruvio, luego por Platón, luego por Aristóteles, luego por Heidegger, terminamos como en Heidegger y la poesía, pero al final no, como que no llega uno a esa fórmula que dice, bueno, si usted coge esto, va a cambiar la arquitectura, lo que sea. Entonces, hay que seguir buscando. Pero a mí sí me parece que Igual. lo amarra de una manera muy elocuente el último texto de Sumter, todo lo que vimos en la clase. Y es que está ahí como decía Jessie también, de ser un poco poeta, así que está en la precisión y vaguedad al mismo tiempo, en ese ir y venir que es el que como uno debería actuar como arquitecto, y es dejar espacio suficiente para que exista la vida con suficiente precisión para que se pueda dar. ¿Sí? Sí, igual digamos, yo quería agregar, o sea, estoy de acuerdo con lo que he dicho todos, especialmente con Jessica, pero digamos, para mí este curso fue un sacudón, ¿no? O sea, fue como un terremoto a lo que uno da por sentado en la arquitectura. Entonces, me gustó que pasamos por todos los estados de ánimo
sobre todo, sobre todo ese día que uno estaba como todo asombrado por la cueva y el día que se dio cuenta que el mundo era una máquina y nosotros éramos un engranaje. Y me quedo con las enseñanzas, y digamos, como Henry decía ahorita, ¿no? Que nos mostraron tantos caminos, pero sin embargo todo esto iba como hilado. Pero yo pienso que el hecho de que quede abierto es justamente para que cada uno, de acuerdo a su vivir diario, vaya como construyendo su propia fórmula, ¿no? Y como con ciertos principios uno va transformando su quehacer, y de pronto eso con el tiempo permita romper esa máquina en la que vivimos, que realmente a mí es lo que más me dejó como triste del curso, o sea, ese golpe con la realidad y encontrarse con qué mierda, todo esto está sistematizado y yo soy un pequeño engrane, pero pues por lo menos cuando uno hace una retrospectiva del curso, siente que por ahí hay una fórmula y que uno seguramente encontrará la ecuación para empezar a cambiar esa realidad. O pues por lo menos me gusta quedarme con ese pensamiento. Sí, ahora yo De creo que no tiene acuerdo. que haber una conclusión o una fórmula como tal, porque igual, pues no sé, la sociedad va cambiando, nosotros vamos cambiando, todo se va transformando, entonces no tiene que haber como una conclusión como tal o una fórmula mágica, sino es el hecho de en cada momento en el que estemos como ir repensando y siempre estar como cuestionando y tratando de volver al origen, pero no hacia atrás, sino como replantearse las cosas y como ir mirando nuevas posibilidades, creo yo. De Pues acuerdo. Ay, a mí me pareció, hablando como más de la metodología de la clase, que este sistema de los videos fue un hit. O sea, primero los grupales no solo ayudaron a que nos conociéramos y pudiera haber como interacción en el curso, sino que pues en el diálogo y en tratar de entender los textos en grupo, pues como que me parece que hubo ahí mucha riqueza y Sí, claro. Es mucha cierto. cosa en la discusión. ahora es un curso virtual, era la primera vez que todos estudiamos virtualmente, yo creo, y Claro, era pero muy, esta metodología sí la había hecho antes. ajá, y entonces era como, no sé, no le sé, o sea, creo que también era como un experimento social, o sea, cómo construimos como lazos de confianza a través de una pantalla y luego cuando nos vimos personalmente era como si ya nos hubiéramos visto 50 años antes, pero en verdad era como pues, Algo, no sé, es algo, algo chévere algo chévere fueron todos ustedes, ¿no? O sea, creo que todos hicimos un clic como chévere, cada uno desde su personalidad. Entonces creo que eso también ayudó mucho, ¿no? A que todo fluyera. No, gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que me pareció un poquito desmotivante la parte como al final en la que abordamos la tecnología y en realidad yo no, o sea, lo que me queda a mí personalmente es como que esa empatía entre como los rituales y la tecnología me parece que como que no es tan claro todavía, por lo menos pues desde mi punto de vista. Si uno queda Y con que hay algo, ¿no? sí, sí, o sea, es más, yo siento que ese era pues como el objetivo un poquito de la clase, ¿no? Como, pues, como empezar atrás y llegar hasta la contemporaneidad pues, y la proyección de futuro pensando pues como en la colectividad, ¿no? O sea, eso es como lo que me queda a mí del curso. Y no sé por qué, o sea, me queda como la sensación, es como si la tecnología fuera un individualizador. No sé si es como pues como un mal punto de vista pues, de mi parte, pero pues como que de la última parte de la clase, eso fue un poquito lo que me quedó y no sé, creo que hay que mirar a ver cómo pues se lucha contra eso y yo no sé, pues ahorita que estaban hablando de la metodología y de estas vainas, el video semanal y eso, para mí eso alrededor de la educación es un ritual, ¿no? No Sí, sé. yo, Ujú. yo me siento un poco orgulloso que ya voy a una librería y entonces ya veo esos libros de arquitectura, es que apartamentos de hoy o casas de hoy y ya no los miro. Ya miro es Sí, a sí, Bill sí, Chung sí, sí. Han y empieza uno también como a volverse más mayor en la literatura arquitectónica.
Sí, eso sí es cierto. Uno ya No, como que madura, ¿no? Como que ya no tanta crecimos. foto. Claro, y uno ve a Sí, los jóvenes arquitectos comprando ahí, no sé, arquitectura ahora 5 o 6, no sé por qué número va. Y uno es ahora, ese es el de compré 10. eso. Sí, sí, Rafael iba a sí, es decir verdad. algo. No, no, ¿No? me siento un poco identificado con ese tipo de personas que escriben. Identificado. Pero sí, me quedo con esta clase que, pues sí, he mirado las cosas desde una perspectiva más sensible. Y pues yo creo que eso era al final del día lo que quería Fabio, que cada uno como reflexionara en lo que está pasando y lo que siente que es cambiar de la sociedad. Sí, creo que el Sí, objetivo del curso se logró. Y Como más que allá de un eso, poquito la pereza. pues yo creo que como que otra cosa que nos queda de este curso más siendo una tarea es la aplicación de todo esto en el mundo laboral, ¿no? como dijo Ahora Jess, sí, está lo bueno. como Ah, dijo sí, Jess, sí, yo no escuché esa Sí. parte. Disculpa, Jess. él solo estaba Sí, pensando qué decir después. perdón. Como cuando tú te enteras de algo que cuando no lo sabías, pues como que no eras tan responsable al respecto, pero cuando te enteras ahora que tienes eso, es como ahora ya tienes una responsabilidad encima. Entonces, Como reciclar. Sí, yo. Es que Sí, pues, claro. Yo siento que, pues desde mi punto de vista yo he intentado siempre pensar en colectividad, ¿ya? Pero pues digamos que no es fácil y no es fácil pues argumentarlo de manera técnica a la gente por- y muchísimo menos de manera teórica porque pues les vale un bledo, ¿no? Sí, Pero yo sí. Dale. y otra cosa importante es que Fabio no usó casi imágenes. Y, Sí, y, y está bien porque nos saca un poco también de esa cosa de la imagen del arquitecto, de siempre estar mostrando dibujos y cosas y todo era hablado y chévere también eso. Interesante. Pues no sé. Fue bien diferente, ¿no? mm, Sí, sí, sí. es que eso, aprender alrededor del diálogo, que aunque es muy tal vez griego, siento que es algo que no hemos perdido, porque ahora solo nos expresamos, en verdad, pues uno como arquitecto solo dibujando. Y es muy difícil transmitir una idea hablándola. Yo Entonces, siento que lo llevo más como una charla, o sea, como venga, les cuento una historia y así entre amigos. Entonces me pareció bacano eso, ¿no? O sea, como que poquitas veces lo sentí ahí en el papel de venga, les doy cantaletas sobre X autores, sino el tipo le contaba a uno las cosas y eso lo amarraba a uno, porque pues tenerlo a uno 3 horas durante casi 6 meses ahí, no era fácil. además que eran clases densas, ¿no? O sea, porque pues 3 horas Exacto, teníamos en otras materias y en otras materias esa hora se pasaba como si nada. Acá uno era exacto. pensando todo el tiempo y procesando todo lo que se decía porque Sí, era, intentando era rearmar mucha su mundo información. Sí, intentando rearmar el mundo con cada clase. después de cada palabra de él, ¿no? Sí. Sí, pero sí, estuvo muy bueno. Pero Pero sí, a mí me ¿Saben pareció qué muy más? buena, muy miren buena. cómo Claro. fue más enriquecedor esta clase con Fabio que, digamos, las otras que hemos visto con Ingrid y demás. Como él con menos encontró cómo seducirnos. ¿Sí? Hay otras materias que son como más prácticas, como las de Ingrid, que realmente no, creo que no aprendimos demasiado. Yo creo que fue un complemento y los más chévere. sean un poco más. Sí, yo creo que fue un Sí. complemento chévere. ¿Saben qué más? Esta vaina me tumbó mi base histórica. Porque, o sea, otra vez pues yendo a la parte de las cuevas y eso, pues en realidad pues yo no conocía la cueva de Chauvet, pues ni nada del motivo por el cual se metían a la cueva, pues a realizar arte rupestre, ni todo este tema de los instrumentos que ellos hacían, y muchísimo Pues menos pero el todavía no lado. se sabe. Sí, pero pues, o sea, lo que pasa es que el simple hecho de que haya especulación alrededor de todo eso ya te pone a pensar, bueno, pues eso puede que haya sido muy distinto pues, a lo que yo conozco, ¿ya?
Y pues el simple hecho de ya meterte esa duda ya te pone a pensar, pucha, puede que lo que yo crea no sea cierto, ya. Eso sí. Y también mucho pues por el lado de Himbutas. Esa parte, a pesar pues, de que sea simplemente pues como fragmentos, pues que ella fue como recopilando y eso, es lo suficientemente fuerte para tumbarte muchas de tus creencias y de tus aprendizajes hasta del colegio y todo lo que te han enseñado. Es Entonces, que en parte es como un rito de iniciación. Yo me siento como iniciado. Sí. Entonces, sí quería agradecerle a Fabio que pues va muy la bien y Fabio el Legión. curso tiene que seguir así y ojalá se una más gente pues a esta religión a ver si cambiamos. Me parece, me Empezar el parece. club de Por lo lectura, que hay ¿sí o que no? habitar ante lo divino Sí. bueno, Sí, en realidad Yo creo que me ahí ya terminamos porque vamos como 20 minutos Sí, mínimo. Ok, ¿Sí? Entonces, Listo. nos vemos. chao. Chao. Gracias.